Nuevo caso de infracción de a lo mejor de derechos de propiedad intelectual, en este caso en la creación de un personaje de ficción. Tenemos que el pasado 18 de mayo el cineasta Richard Rapson acusa a la empresa nipona de haber plagiado presuntamente uno de los personajes de su película para incluirlo en el videojuego de Resident Evil 8 Village. En este caso tenemos que en el presente artículo se empieza un poquito a contextualizar qué ha ocurrido. Tenemos por un lado que Capcom es bastante conocido precisamente por sus juegos de Resident Evil, y por otro lado tenemos que Richard Rapson había realizado una película la cual se considera o se llama El Ejército de Frankenstein. Pues tenemos que en el abril de 2021 Capcom lanza el Resident Evil 8, que es su nueva entrega bastante conocida actualmente y que está en todos los medios de comunicación, y tenemos que el director acusa a que uno de los personajes que aparecen precisamente en este videojuego se ha cogido precisamente del Ejército de Frankenstein de su película. Si nosotros vamos más abajo del artículo, nos empiezan un poquito a explicar en qué consisten las dos obras. Por un lado tenemos que el Ejército de Frankenstein, que consiste en una película de terror, hay un personaje que se llama Propeller Heart, un soldado cuya cabeza ha sido sustituida por un rotor de avión. Y por otro lado tenemos que en Resident Evil 8 pues aparecen una serie de personajes y uno de ellos nos encontramos con Storm, una criatura con aspecto humanoide cuya cabeza ha sido sustituida por un rotor con motosierras en lugar de aspas. A partir de ahí vemos como el autor del artículo empieza a hacer una comparativa para intentar ver si de verdad estamos hablando de una posible vulneración de personajes o de personajes de ficción en materia de propiedad intelectual. Y empieza a presentarnos una serie de fotos para poder ver la presentación de ambos personajes. Aquí vemos por un lado lo que sería el personaje de la película del Ejército de Frankenstein y por otro lado tenemos el personaje que aparece en el videojuego. Como vemos, la verdad que la estética y la presentación se asemejan bastante. Más adelante pues empieza a hacer en el artículo, se empieza a ver un poco el origen, la historia de cada uno de los personajes para ver si hay cierta similitud, su aspecto físico, que como hemos dicho, pues tenemos por un lado que Stun en el videojuego es una criatura con cuerpo humano sin brazos y cuya cabeza está compuesta con un motor al que se le ha incorporado 3 motosierras, y Propeller Heart, que tiene un diseño bastante similar, como hemos podido ver en las imágenes anteriores. También en el escenario en el que ambos personajes aparecen. Por un lado tenemos que el personaje del videojuego aparece en una especie de fábrica subterránea, en el que además de enfrentarnos muchas otras de las criaturas que hay ahí, pues tenemos que enfrentarnos a este personaje. Y luego tenemos que en la película, la pelea en la que se tiene lugar con este personaje de Propeller Heart se desarrolla también en una especie de almacén, por lo tanto en 2 sitios cerrados. Y lo que tenemos al final es que Capcom no ha realizado ninguna alegación al respecto y por otro lado tampoco se han ejercitado ninguna acciones legales por parte del director holandés, por cuanto él mismo dice que no tiene ya la titularidad de los derechos de dicha película, pero que sí le gustaría que al menos se mencionara su autoría. Es una pena que esto no haya llegado a los tribunales porque habría sido bastante interesante a modo de ver cuál es la interpretación o la protección o cuando estamos hablando de una vulneración de un personaje de ficción. No obstante, sí que de verdad recomiendo que si tenéis tiempo le echéis un vistazo al artículo en el cual realiza un análisis bastante exhaustivo de cuando estamos hablando de una posible vulneración por parte de David Sierra Párraga. Y bueno, sigamos atentos a ver si hay más novedades al respecto.